Hola, ¿qué tal amigos? Qué alegría saludarles. Realmente es un privilegio extraordinario el poder compartir con ustedes la reflexión de la palabra de Dios. Sean todos cordialmente bienvenidos en este momento para disfrutar este mensaje que viene del cielo. Amantísimo Padre, gracias por el privilegio maravilloso de poder compartir el mensaje de tu palabra. Permite que cada oyente, cada uno de nosotros pueda experimentar el gozo de la revelación y de la iluminación de tu santa palabra. Quédate en nuestra mente, quédate en nuestro corazón, en el nombre poderoso de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén, amén y amén. Pues bien, queridos amigos, el día de hoy te presento invertir para glorificar a Dios y no al yo. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 3. En cierta ocasión se me hizo contemplar una noche los edificios que piso tras piso se elevaban hasta el cielo. Estos inmuebles, que eran la gloria de sus propietarios y constructores, eran garantizados sin combustibles. Se elevaban siempre más alto y los materiales más costosos entraban en su construcción. Los propietarios no se preguntaban cómo podían glorificar mejor a Dios. El Señor estaba ausente de sus pensamientos. Yo pensaba, ojalá que las personas que emplean así sus riquezas pudiesen apreciar su proceder como Dios los aprecia. Levantan edificios magníficos, pero el soberano del universo solo ve locura en sus planes e invenciones. No se esfuerzan por glorificar a Dios con todas las facultades de su corazón y de su espíritu. Se han olvidado de esto, que es el primer deber de los seres humanos. Mientras esas altas construcciones se levantaban, sus propietarios se regocijaban con orgullo por tener suficiente dinero para satisfacer sus ambiciones y excitar la envidia de sus vecinos. Una gran parte del dinero así empleado había sido obtenido injustamente. Explotando al pobre, olvidaban que en el cielo toda transacción comercial es anotada, que todo acto injusto y todo negocio fraudulento son registrados. El tiempo vendrá cuando hombres y mujeres llegarán en el fraude y la insolencia a un punto que el Señor no les permitirá sobrepasar, y entonces aprenderán que la paciencia de Jehová tiene límite. Raros son, aún entre los educadores y los gobernantes, quienes perciben las causas reales de la actual situación de la sociedad. Quienes tienen en sus manos las riendas del poder son incapaces de resolver el problema de la corrupción moral, del pauperismo y el crimen que siempre aumentan. En vano se esfuerzan por dar a los asuntos comerciales una base más segura. Si los hombres y las mujeres quisieran prestar más atención a las enseñanzas de la palabra de Dios, hallarían la solución de los problemas que les preocupan. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 281 y 282. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Querido Padre, gracias por enseñarnos que somos finitos, que somos pequeños, que solo tú eres grande. Perdona, Señor, nuestra soberbia, perdona nuestra altanería que muchas veces tenemos con poquitos logros. Sentimos que somos lo máximo. Padre, por favor, ayúdanos a recordar que el mensaje de tu palabra es temed a Dios y dadle gloria. Padre, muchísimas gracias por tu amor. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.